momento estamos compartiendo algo todos, que es la inauguración de esta sala. Esta sala la estamos inaugurando hoy, aquí en el tercer piso. Supo haber legendariamente una confitería donde nos reuníamos a conspirar y a soñar, pero hemos pensado que hay tanta actividad ahora que era mejor armar salones para que nos podamos reunir y hacer varias actividades a la vez. Y por otro lado, les aviso que está muy avanzado lo que esperamos que ya el año que viene tenerlo, que es el Instituto Universitario de la Sociedad Argentina de Escritores. En este momento empezaron el 1 de abril, algunos quizás han visto afiches, tenemos una cantidad de cursos a distancia y presenciales. Adelante, adelante. Así que... Antonio, sí. Perdón, acá mis amigas querían saber, yo no porque vivo en Rosario ahora, obvio, pero ¿cómo se enteraría de todas las actividades que hacen acá para compartir y venir? Es muy complicado. Es muy complicado, sobre todo en pleno siglo XXI. Es todo un ritual iniciático, yo lo voy diciendo, pero es complicado eso. Se necesita un celular o una computadora. Y se ingresa en un lugar esotérico que se llama, lo voy a decir como está escrito, Google. Y ahí se escribe Sociedad Argentina de Escritores. Y aparece la web de la SADE. Web, Sociedad Argentina de SADE. Clic en la web de SADE, están todas las actividades. No es para cualquiera. No, para mí no, por ejemplo. Así que me voy a poner cómodo. Porque me vine vestido queriendo hacer una unificación de 2 etapas de la vida de Jean-Paul Sartre. Ustedes recuerdan que en los primeros años traje con chaleco, me traje el chaleco, corbata. Pero digo, si me pongo la corbata, no estoy en relación a los siguientes años, donde andaba en campera y polera así de alta. Me traje una polera que tiene más de 20 años. Para sintetizar las 2 formas de vestirse de Sartre, que además tenía mucho que ver con su filosofía y lo que él pensaba. Así que, habiendo dado esta bienvenida y habiendo develado cómo pueden encontrar todas las actividades de la sala, muchas gracias. Al contrario, ustedes pregunten nomás. Vamos a empezar nuestras actividades y le voy a pedir yo no voy a hacer la presentación de ninguno de nosotros 3 porque se aburren, ya nos conocemos todos. Le voy a pedir a Alina Diaconú que sea ella quien comience con esta mesa redonda recordando a Jean-Paul Sartre a 120 años de su nacimiento. Alina. Bueno, yo hace como un mes que me estoy despertando, desayunando y yendo a dormir con Sartre, en el sentido metafórico, claro. Así que son tantos los datos que he anotado, tantas las cosas que he leído, que realmente voy a tratar de hacer una síntesis de todo eso si es que lo logro. Lo que yo noté en todo lo que leí es que, bueno, como ustedes bien saben, Sartre fue filósofo, fue escritor, ensayista, dramaturgo, editor, fue un ser polifacético y un intelectual que marcó realmente el siglo XX, sobre todo por la influencia que tuvo en tantos intelectuales de su época y después también, hasta hoy día. Pero lo interesante de todo, que yo saqué así en limpio, después de darme ese baño de sumersión
de inmersión de Sartre, es que todo está vinculado en él, que está vinculado el escritor con la persona y con el personaje, que todo está unido, ¿no? Porque hay escritores que de repente la tarea literaria es una, la vida es otra. No, él ha hecho como una especie de unión entre todo. Quiere decir que en su literatura está también su postura política, su idea filosófica, su vida cotidiana, su actitud frente al amor, todo unido. Por eso su literatura es una literatura filosófica, digamos. Tanto las obras de teatro como las novelas, muy vasta, ¿no? Tiene también ensayos literarios, pero todo tiene una visión filosófica, que fue la visión existencialista que él tuvo, en la cual la persona es sus actos y sus decisiones y está, como decía él, condenada a la libertad. Porque la libertad, ¿por qué está condenado? Porque esa libertad significa responsabilidad. Y la responsabilidad es, por lo tanto, lo vive él así, como una condena. La condena a ser libre, libre con responsabilidad y libre a elegir los actos, sus actos y sus decisiones, ¿no? Son todas decisiones que el ser humano toma y siempre prepondera la existencia sobre la esencia. Sabemos que Sartre era ateo, no creía en una dimensión trascendental, entonces él enfoca todo en la existencia humana, en el hombre. El hombre es responsable de todo, de lo que es, etc. Ahora, en toda su obra, donde yo digo que está todo vinculado, también pesa mucho el hecho de que Sartre tuvo una infancia muy desgraciada. Él a los 2 años perdió a su padre era un oficial de marina, y la madre, que se llamaba Schweitzer, que era hermana de Arthur Schweitzer, del gran escritor, teólogo, músico, etc., se lo entrega a los abuelos. Entonces él se cría con sus abuelos. Sartre a los 4 años pierde un ojo. Pierde un ojo porque tiene un glaucoma que no fue detectado, que fue mal curado, pero quiere decir que fue un hombre que desde un chico de 4 años se quedó sin un ojo y viendo con un solo ojo. Y después no hablemos que 10 años antes de morir, él pierde el otro ojo, pero ya estaba muy enfermo, esa mezcla de anfetamina, whisky, peyote, bueno, mucha droga y mucho alcohol, hace que él pierda su otro ojo y los últimos 10 años de su vida está completamente ciego, enfermo, le tienen que dar de comer en la boca, etc. Tiene un final muy triste. Pero la infancia de él fue muy triste, con una cosa muy increíble, que a los 8 años él empieza a escribir una novela. Y empieza a escribir una novela, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué siente esa necesidad de escribir tan chiquito, no? Y sobre todo a los 8 años empezar una novela, que es una obra, digamos, de envergadura, claro que no la terminó, pero estaba la intención.
es porque su abuelo Schweitzer era escritor. Entonces él veía en su casa cómo se leía, cómo se escribía. Entonces ya desde muy chiquitito siente esa necesidad de escribir. Ahora, la escritura para Sartre nunca es inocente. Él, precisamente por su ideología absolutamente de izquierda, porque desde chico, como se sintió muy discriminado por su fealdad, por sus compañeritos de escuela, de colegio, porque era un chico muy feo y fue un señor feo de aspecto, él sentía una gran solidaridad con la gente más desposeída, con la gente que menos tenía. Entonces esa preocupación social, digamos, y por la gente discriminada, la sintió desde muy niño. Entonces eso hizo que su literatura toda, porque tanto las obras del teatro como las novelas, como después lo que hace con sus revistas que edita, acá después nos va a hablar Daniel, hace que todas tengan un mensaje. Él no cree en la literatura pasatista, él cree que la literatura tiene que ser una literatura comprometida. Él inventó incluso ese término, literatura comprometida. Y con respecto a su vida en medio de su, digamos, su carrera literaria, de dramaturgo, etc., es imposible de desligar de la figura de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir y él forman una dupla intelectual, sobre todo, pero de grandísima importancia, porque ellos vivieron 50 años esa relación, que ahora voy a contar un poco. Fue una relación muy singular, muy especial, no fue una relación amorosa convencional. Ellos se leían, se encontraban todos los días en los cafés, sobre todo en quienes conocen París, en el Café de Flore, en el de Magot, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, y se leían mutuamente las cosas que escribían y se consultaban, y los dos tuvieron mucha influencia cada uno sobre el otro. Simone sobre la parte estilística, sobre todo de él, y él sobre la parte, digamos, más de ideas, ¿no?, más filosófica de Simone de Beauvoir, que escribió El segundo sexo, que fue su libro, digamos, cumbre. La relación de ellos se conocen en la facultad, en realidad, cuando los dos estudiaban filosofía en el colegio, no me acuerdo cómo se llamaba el colegio, pero bueno, lo tengo por ahí. En la facultad, muy jóvenes, tienen una especie de ósmosis intelectual, y entonces hacen una especie de pacto. Simone de Beauvoir dice: Sartre vivía para escribir, tenía el mandato de testimoniar todas las cosas y de tomarlas por su cuenta a la luz de la necesidad. Había que recrear al hombre, y esa invención sería en parte nuestra obra. Ni siquiera nos planteábamos contribuir a ello de otra manera que con nuestros libros. O sea, ella considera que la obra es prácticamente de los dos. Con respecto a la relación sentimental, ella dice: hicimos un pacto. No solamente ninguno de los dos mentiría al otro,
sino que nunca le ocultaría nada. Es decir, cada uno tenía los amores que en su momento aparecían en su vida. Al principio esta regla me molestó, pero después se acostumbran y se convierte en su manera de vivir la relación. Yo me acuerdo que Sebrelli, que debería estar acá en mi lugar en realidad, porque creo que era la persona que más conocía la filosofía sartreana y que además la conoció a Simone de Beauvoir y lo vio también en la calle, lo vio a Sartre. Él decía que entre ellos dos, me dijo, mirá, se habrán acostado 3 o 4 veces en 50 años. Lo que había era que ellos formaban una dupla, viajaban juntos, se los recibía juntos en todos los países, era una pareja. Por supuesto, nunca se casaron, nunca tuvieron hijos, nada de lo convencional. Pero cada uno tenía sus amores. El gran amor de Simone fue un norteamericano que se llamaba Aldrin, no me acuerdo ahora, lo tengo anotado por ahí, Wilson Aldrin, creo, que fue, según ella, porque todo eso fue confesado públicamente, el primer hombre que realmente la hizo sentir placer, ¿no?, en la relación sexual. Tanto que en un momento ella, estando en los Estados Unidos con él, piensa dejarlo a Sartre. Pero después se da cuenta que es imposible. Ellos escribían unas cartas de amor que son increíbles, de un romanticismo que uno no puede imaginarse dos personas tan evolucionadas, tan poco sentimentales, digamos, que se escribieran las cartas que se escribían. Mi amor, tu maridito te extraña, le escribía él. Ella le escribía, ay, estoy lejos de ti, no puedo estar ni un día más. Así, las cartas de ellos son verdaderamente cartas de amor. Ahora, en la realidad, Simone de Beauvoir fue bisexual, tuvo amores con sus alumnas, que por lo general también tuvieron amores con Sartre. Era bastante amoral todo, ¿no? Digo amoral porque no... Para ellos la libertad era lo fundamental. Así como para Sartre también sus alumnas muchas veces fueron sus amantes, la hija adoptiva que él tuvo hasta el final fue una examante. En las obras de teatro, tuvo extraordinarias obras de teatro como Las Moscas o Huis Clos, que se llamó, creo, La Puerta Cerrada. Ponía como actrices a chicas que por ahí no tenían tanto talento interpretativo, pero que habían sido sus amantes, que a él le gustaban, que le parecían lindas, y bueno, y que actuaban en sus obras de teatro, ¿no? O sea que todo era como una especie de gran familia de amores, de amantes, de discípulas, pero la vida de ellos fue así. Y... Perdón, antes que prosiga, porque hay un ruidito que interrumpe toda la No, pregunta. Y quiero sugerir que todos los que tengan teléfono celular lo pongan ¿Cómo? en sentido No, de esto vibración. Hay un zumbido, no es el micrófono. Ay, venía acá que no... Hay un zumbido, se escucha un zumbido, pero debe ser del micrófono. Ah, que no hay que nada que ver.
Bueno, más o menos se entiende cómo era la relación, ¿verdad? Pero inseparables. Y hay algo, se trataban de usted, por ejemplo, como María Kodama con Borges. Yo me acuerdo que María me decía, no, para mí tratar de vos a una persona es como muy vulgar. En cambio, el tratamiento de usted implica otro respeto, otra admiración. Bueno, ellos dos se trataban de usted, se encontraban todos los días. Sartre vivió muchos años en Saint-Germain-des-Prés con la madre, en la calle Bonaparte, frente ahí en la plaza Saint-Germain-des-Prés, donde está la iglesia, hasta que le pusieron una bomba. Le pusieron una bomba porque él estuvo a favor de la rebelión de Argel, y entonces a partir de ahí fue un susto muy grande. Él dejó Saint-Germain-des-Prés y empezó a vivir en hoteles de estudiantes, esos hoteles de ese París de 1940, 50, sin ascensor, sin baño en la habitación, con una pileta para lavarse las manos, con el baño. Hoteles de estudiantes, y cambiaba de hotel porque se sentía perseguido, porque fue muy amenazado. Su actuación política fue muy notoria. Él tuvo, por razones políticas, conflicto con Albert Camus, que había sido su gran amigo. Y recuerdo también que Marguerite Duras, que era una gran escritora, para mí una de las más grandes escritoras francesas, estaban en conflicto. Marguerite Duras dijo cosas horribles de Sartre y de Simone, y todo debe haber sido porque ella mandó unos cuentos a la revista Le Temps Moderne y Sartre se los rechazó. Ahora, volviendo a la dupla de ellos dos, quiero contar algo que a mí en su momento cuando lo leí me impactó enormemente. Cuando Sartre se estaba muriendo en un hospital, ya estaba, bueno, Sebrelli lo vio poco tiempo antes de morir en la calle y me dijo, era horrible, pero además de horrible, tenía la piel amarilla porque estaba enfermo, tanta anfetamina, tanto útil, era un desastre. Estaba ciego, lo tenían que llevar, bueno. Él finalmente termina en un hospital, finalmente muere y le avisan a Simone que ya había fallecido. Simone se va corriendo, ya era gente grande, ¿no? Los dos, porque tenían muy pocos años de diferencia. Simone va al hospital, Sartre está muerto en la cama, es de noche, y ella se mete en la cama al lado del cadáver de Sartre. Y viene una enfermera y le dice, no, madame, no, porque él tiene gangrena, no puede meterse. Se metió con él debajo de la sábana. Entonces ella, cuando le dicen eso, deja la sábana y se acuesta arriba de la sábana al lado de Sartre, muerto. Y se queda hasta las 5 o 6 de la mañana cuando lo van a buscar. Cuando es el entierro donde asisten 60.000 personas en el cementerio Montparnasse, Simone va y se desmaya. Después vivió unos años más. Pero fue una relación de una intensidad que yo creo que esto que les acabo de contar lo dice.
no lo podía dejar ni siquiera muerto, tenía que estar al lado de él. Ahora, en vida, el existencialismo fue un movimiento que fue más allá de lo filosófico, porque significó toda una movida fabulosa en Saint-Germain-des-Prés, muy unida al barrio de Saint-Germain-des-Prés. Y quería destacar la figura de Juliette Gréco, una cantante que estuvo en la Argentina. Yo la vi a Juliette Gréco aquí, no me acuerdo si fue en el Coliseo o dónde, y quedé completamente impactada. ¿Cuál es la historia de Juliette Gréco? Juliette Gréco era actriz. Entonces, una de las amantes de Sartre, que lo influía mucho en ese momento, la vio y le dijo a Sartre: hay una actriz, pero a mí me parece que sería una muy buena cantante. ¿Por qué no la ves, no charlas con ella? Entonces Juliette va a conocerlo a Sartre, le canta algo y Sartre le dice: sí, está muy bien, pero usted tiene que cantar con letras de poetas. Entonces le pasa libros a Juliette Gréco de Éluard, con los poemas de Paul Éluard, de Queneau, de los grandes poetas del momento franceses. Y es así como ella empieza a cantar con esas letras maravillosas, que son letras de poetas. Pero acá viene lo increíble. Porque Sartre escribió novelas, escribió obras de teatro, escribió ensayos filosóficos, fue editor, pero nunca escribió poesía. Y él incluso, yo acá había notado, hace toda una distinción entre la poesía y la prosa, que no tenemos tiempo, pero bueno, para otra charla les voy a contar lo que él piensa de la poesía y lo que él piensa de la prosa. Pero cuando la conoce a Juliette, le dice: le voy a hacer un regalo. Y agarra una letra, dice: esta es la letra de una canción que en la obra A Puerta Cerrada, una actriz de los tres, quien vio la obra sabe que son tres personajes, dos hombres y una mujer, y la mujer canta en la obra, canta una canción, y esa letra de esa canción era de Sartre y la música también. Entonces él le dice: bueno, yo le doy esta letra y vaya a verlo a Joseph Cosma para que le haga una música mejor. Joseph Cosma es el famoso autor de Las Hojas Muertas, un músico conocidísimo en Francia. Yo lo vi viejito hace un par de años, a Joseph Cosma. Dice: véalo a Joseph Cosma para que le haga una música mejor. Y ella lo ve a Cosma con la letra de Sartre, que yo la tengo por ahí, pero ahora no me voy a alargar con eso, y le sale una canción fabulosa, que si tuviéramos acá la posibilidad, yo la pasaría para que ustedes la escuchen. La canción se llama La Rue des Blancs Manteaux, la calle de los mantos blancos. ¿Qué significaba? Es una calle ¿Se la canta usted un poquito? ¿Se la canta usted un poquito? No, tendría que ponerles el celular para que la escuchen a ella. Pero no hay tiempo. La próxima le pasamos a Juliette Gréco cantando esa canción, que también tiene una letra comprometida porque habla de la pena de muerte, de un verdugo que tiene que matar a otros, etc. Pero voy a cerrar con algo que me parece realmente un hallazgo. Les voy a leer algo de François Sagan, una carta de amor
que le escribió a Sartre. Françoise Sagan estaba perdidamente enamorada intelectualmente de Sartre. Y cuando Sartre estaba ya muy mal, ella después de 20 años lo va a ver, lo va a buscar en auto, lo saca, lo lleva, van a comer. Ella le corta la comida y le da de comer en la boca a Sartre y le dice, le escribí una carta de amor, me permite que yo la publique, y él la autoriza. Y quiero por lo menos empezar a que ustedes vean, ella después lo publicó, se llama así, lo publicó como Carta de amor a Jean-Paul Sartre. Y dice, querido señor, no voy a decirle querido Jean-Paul Sartre, sería demasiado periodístico, ni querido maestro, que es algo que usted detesta, ni querido cofrade, que sería demasiado aplastante. Hace muchos años que quería escribirle esta carta, casi 30 años en realidad, desde que empecé a leer sus obras, y 10 o 12 años sobre todo, desde que la admiración, a fuerza de ridícula, se ha convertido en lo bastante rara para que casi se felicite una de ridículo. Es posible que yo misma haya envejecido o rejuvenecido lo bastante como para burlarme hoy en día de ese ridículo, del que usted siempre, soberbiamente, no se ha preocupado nunca. Solo quería que recibiera usted esta carta el 21 de junio, día fasto para Francia, que vio nacer con varios lustros de intervalo a usted y a mí, y más recientemente a Platini, 3 excelentes personas llevadas a triunfo o salvajemente pisoteadas, usted y yo solamente en sentido figurado, a Dios gracias, por unos excesos de honor o de indignidad que ya no se puede explicar. Los dos habían nacido el 21 de junio y eran de Géminis. Pero los veranos son cortos, agitados y se marchitan. Yo he acabado por renunciar a esta oda de aniversario y sin embargo era muy necesario que le dijera a usted lo que le voy a decir y que justifica este título sentimental. En 1950 empecé a leerlo todo y luego Dios y la literatura saben a cuántos escritores he amado o admirado, especialmente entre los escritores vivos de Francia o fuera de ella. Posteriormente conocí a algunos, seguí la carrera de otros, y si bien quedan todavía muchos a quienes admiro como escritores, usted es el único quien continúo admirando como hombre. Todo cuanto me había usted prometido a la edad de mis 15 años, edad inteligente y severa, edad sin ambiciones precisas y por lo tanto sin concesiones, todas esas promesas usted las ha cumplido. Ha escrito usted los libros más inteligentes y más honestos de su generación. Ha escrito incluso el libro más rebosante de talento de la literatura francesa, Las Palabras. Son las memorias de Sartre. Al mismo tiempo, usted se ha lanzado siempre, sin reparar en nada, en socorro de los débiles y de los humillados. Usted ha creído en unas personas, unas causas, unas generalidades. Usted se ha equivocado a veces, como todo el mundo, pero esto, al contrario de todo el mundo, usted lo ha reconocido cada vez. Usted ha rechazado obstinadamente todos los laureles morales y todos los beneficios materiales de su propia gloria. Usted ha rechazado el pretendidamente honorable premio Nobel.
cuando carecía usted de todo. Contra usted atentaron 3 veces con plástico cuando la guerra de Argelia. Le echaron a la calle sin vacilar siquiera. Usted ha impuesto a los directores de teatro las intérpretes femeninas que consideraba adecuadas para cada papel, que no eran ni mucho menos las que ellos querían, probando así con fasto que para usted el amor podía ser, al contrario, el brillante luto de la gloria. En resumen, que usted ha amado, escrito, compartido, dado todo cuanto tenía que dar, que era lo importante, al mismo tiempo que ha rechazado todo lo que le ofrecían, que era la importancia. Usted ha sido tan hombre como escritor, que nunca ha pretendido que el talento del segundo justificase la debilidad del primero, ni que la felicidad de crear autorizase a despreciar o a descuidar a sus allegados, ni a los demás, a todos los demás. Ni siquiera ha sostenido usted que del escritor, el arma de doble filo de su talento. Usted no se ha comportado nunca como un Narciso, que es uno de los 3 únicos papeles reservados a los escritores de nuestra época, junto con los de pequeño señor y gran lacayo. Al contrario, lejos de empalarse con delicia y clamor, como muchos, en esa supuesta arma de doble filo, usted ha pretendido que esa arma no le pesaba en la mano. Era eficaz, era ágil, usted la amaba y la ha utilizado para ponerla a disposición de las víctimas, de los seres auténticos, a los ojos de usted, de aquellos que no saben escribir, ni explicarse, ni batirse, y a veces ni siquiera quejarse. Helo privado de sus ojos. Dicen que incapaz de escribir, y tan desdichado a veces cuanto se pueda hacer. En tal caso, es posible que le agrade saber, o incluso más que agradar, que doquiera que ha estado desde hace 20 años, en Japón, en América, en Noruega, en París o en provincias, he visto hombres y mujeres de todas las edades hablando de usted con esta misma admiración, con esta misma confianza y con esta misma gratitud que yo le expreso y confío aquí. Es maravilloso. Tal como ha señalado Alina, primero que no se puede pensar en la vida de Jean-Paul Sartre sin Simone de Beauvoir, igual que no se puede pensar en la vida de Dalí sin Gala, en la vida de Carl Gustav Jung sin Emma Jung, y para tomar un ejemplo bien argentino, hubiera podido hacer su obra Ernesto Sábato si no hubiera tenido a Matilde. Ustedes conocen lo que ocurre acá en Santos Lugares, del otro lado de la General Paz, donde vivía Sábato. Había fallecido Matilde. Y a los 3 meses, una mañana, Sábato sale de la casa a hablar con los vecinos, que todos lo cuidaban, lo querían mucho. Se cortó la electricidad, no tengo, me desperté y no hay electricidad. Pero rápidamente, uno de los vecinos, de esos que conoce de alambres y demás, dice: Néstor, Sábato, yo me ocupo. Revisa, interruptor, está todo bien. Entonces algún otro que lo conocía, una señora ahí del barrio, toca lo que dice: Ernesto,
¿usted está pagando la luz? Y Sábato, mire, eso se ocupaba Matilde, yo ni sabía. Este es un tema que yo estoy reflexionando mucho, he escrito algo, lo digo en algunas partes de ciertas jornadas. Digo, ¿pudo tal persona, hablo de un varón, si no hubiera tenido a determinada mujer al lado? Esto lo estudió mucho Carl Gustav Jung, ¿no? La mujer arquetípica, la mujer que habilita al hombre. Por eso estoy seguro que no estaríamos hoy reunidos acá hablando de Sartre, si, como bien dijo Alina, allá en su casi adolescencia, para esa época, no se hubieran encontrado dos estudiantes, Sartre y Simón, que en realidad lo que decidieron y cumplieron toda la vida fue ser anormales, atípicos y diferentes, porque tenían el suficiente pensamiento racional reflexivo para entender que normal es sinónimo de enfermo, de frustrado, de fracasado, y no es sinónimo de sano. Normal es un término que viene de la estadística, allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Entonces, lo normal cuando caminamos por el cementerio es que la gente esté muerta y enterrada. Eso es lo normal del cementerio. Ahora, en la plaza, donde están los chicos jugando, los padres controlando, es todo vida y alegría. En el quirófano es otra cosa. Entonces, ellos tuvieron claro no solo esto, sino en esa filosofía profunda, lo que también en metodología de investigación científica llamamos análisis de las variables intervinientes. ¿Qué vida vamos a elegir? Miren qué importante es que una persona pueda decir qué vida voy a elegir. El psiquismo adulto. Y el psiquismo infantil es las cosas me van mal porque vos sonreíste, porque allá no me están mirando, las culpas son de los demás. Bueno, el psiquismo infantil, que es lo normal. Las cosas ocurren porque hay otro que hizo. Y si hay otro que hizo, yo le permití que haga. Así que, una vez más, está claro que me ocurra lo que me ocurre porque yo lo decidí. Y en general, frente a esto, lo normal es que escuchemos, pero no lo había pensado, no me di cuenta, que es la parte donde yo hago la ironía famosa de decir, bueno, vamos al fiscal, nómbreme tutor, ahí se enoja, porque así yo me ocupo de usted, tengo capacidad para... No, déjeme de bromar. Usted dijo que no había pensado, que no se dio cuenta, entonces es un chico, no es... Tendrá una edad cronológica de adulto, pero en realidad un psiquismo infantil. Usted no se puede hacer cargo de su vida. ¿Qué es lo que dice la mayoría? Y ya en aquella época, y en Europa, eso ha sido lo normal, que otro se haga cargo. Lo que plantean Sartre y Simón, y en este caso, hablando específicamente también de Sartre, es, yo me tengo que hacer cargo de mi vida. Entonces, lo primero para poder hacerse cargo de la vida es ser honesto con uno mismo. Y ser honesto con aquel que digo que amo. ¿Cuántas veces gente que se levanta durante 10 años de la cama con la misma persona al lado y los dos se miran y consciente o inconscientemente dirán, ¿quién es este que está acá? Claro, porque todo está basado en engaños, mentiras, tergiversaciones, subterfugios, etc. Lo que Carl Gustav Jung llamó la máscara. Lo que Sartre y Simón entre ellos se propusieron es que no hubiera máscara. Aunque hacia el final de la historia Sartre no fue honesto en eso. Hay una anécdota famosa de Sartre diciéndole a sus colaboradores que no se entere el castor, porque le decía castores, que no se entere el castor. Así que hacia el final no se animó a llevar todo hasta las últimas consecuencias. Simón sí.
el hecho de está el cadáver y este es el hombre de mi historia, el varón de mi historia, el héroe solar de mi historia, así que yo me meto a la cama con él y acá me quedo. No, pero es la gangrena, le dice la enfermera. Bueno, si por la gangrena tapo con la sábana y me acuesto arriba, pero no me voy. Eso es lo que se habían propuesto. Es algo básico si uno pretende primero ser honesto consigo mismo, que es: nosotros dos somos el amor necesario. Ese es el término exacto, un amor necesario. Y te podemos tener todos los amores contingentes que se nos ocurren y surjan, siempre y cuando, como bien dijo Alina, yo le cuente al otro y le responda a todo lo que el otro me pregunta. Cuando Simón se va a Estados Unidos y está conviviendo con Holgrim, Sartre pasa tiempo, no está recibiendo cartas, entonces escribe una carta diciéndole: se acabó todo entre nosotros, ¿qué pasa? Necesito que usted me diga, Castor. Y ella le contesta, y le contesta en una carta de tal manera y con tal claridad que a Sartre se le fueron todos los temores. No, está bien, es otra relación contingente, pero la nuestra continúa. Sartre esto lo llevó hasta el extremo en dos cosas. Una que a mí me llamó la atención mucho, que es el hecho, acá ya se señaló, pero quiero hacer hincapié, es el hecho de un descuido absoluto de su cuerpo. Sí, un cuidado a que su mente estuviera capacitada para escribir y escribir. Si ustedes leen un texto que se llama Sartre a los 70 años, desencarna 2 años después, en una de las entrevistas le preguntan cómo había sido su vida, y bueno, mire, yo me levantaba a tal hora, desayunaba en tal café y escribía hasta el mediodía, almorzaba en tal lado, volvía y escribía hasta la noche. Es decir, ¿a qué dedica usted el santo día? A escribir, a leer y escribir. Es decir, el concepto del escritor profesional. Y escribo para que a cambio me paguen mis derechos de autor. Hacia el final la situación es grave. Están las entrevistas que le hicieron donde él mismo dice: hay bastante gente que depende de mí y ya los derechos de autor no alcanzan, voy a ver cómo hago. Le ofrecen que le iba a hacer en la televisión un programa que al final no sale. Pero todo esto, ¿por qué? Porque Sartre podría haber vivido económicamente muy bien, sobre todo si no hubiera rechazado el premio Nobel. Y hay un motivo, por el mismo motivo que decidió nunca tener algo propio. Cuando vivió en una casa, fue una casa alquilada, un departamento alquilado, tal como nos explicó Alina, en un 7º piso y que había que subir por escalera. En el último departamento donde se lo llevaron ya para internarlo, era tan pequeño que él tenía un piano, tocaba el piano, pero el piano lo tenía afuera, en el pasillo, porque no entraba en el departamento. ¿Y esto por qué? Porque él sostuvo siempre que un intelectual comprometido tiene que ser una persona que no tenga ninguna dependencia, no dependa. Y que si uno es propietario de algo, bueno, hay que pagar los impuestos, hay que cuidarlo, quiero esto, que no se me pierda. Entonces la mente, y hay verdad en eso, la mente está puesta en, bueno, a fin de mes sería acá, tengo que pagar el ABL, etcétera, cuánto me aumentaron las expensas. Entonces estoy perdiendo tiempo, mi cabeza está distrayéndose de cosas que yo como intelectual comprometido no debo. Entonces sé que pago tanto de alquiler, firmé este contrato, ya está listo. A diferencia de Simón. Simón ni bien ganó el premio Goncourt, lo primero que hizo fue comprar un departamento. Ella no veía esto de este modo. Tampoco llevaba
el tema de escribir a esa intensidad. Claro, para escribir a esa intensidad tuvo que lo escrito, lo reconocido, tomaba comprimidos, una noche era así como alguien dice, una noche son 5 cafés, una noche era una botella de whisky. Por ahí salía mal y quedaba un poquito, un cuartito de whisky, pero era una botella. Entonces, por eso digo, el descuido del cuerpo, y hay una anécdota que lo pinta muy bien, está en Londres, da unas conferencias, lo acompaña una persona que organizó todo esto, y empieza Sartre con un problema en las muelas, se inflama todo, así no puede, bueno, lo llevó al dentista. El dentista lo atiende y le dice, mire, usted se va a quedar acá unos días, venga todos los días, pues yo le hago un tratamiento, en aquella época no había tratamiento de conducto, pero un tratamiento de esos donde se... Y Sartre le dice, ¿no me puede sacar la muela? Sí, se la puedo sacar, pero es una pena porque se la podría sacar. No, saque la muela. Y le ordena sacar la muela y el organizador dejó escrito esto. Dice, me llamó la atención ninguna importancia que le daba al cuerpo. Me traje escrito porque si no me voy expandiendo demasiado y a determinada hora nos echan y está todo programado para que podamos hablar los tres y ustedes después si hay preguntas, comentarios. Yo lo que me pregunté, y es lo que traigo hoy, alguien como Sartre que además no, al ser ateo, no está pensando en un más allá donde está el paraíso o lo que fuere. ¿Qué ha pensado sobre el desarrollo de la vida? ¿Para qué cuernos estamos vivos? Claro, y no pensó lo mismo en todo momento. Así que lo traje escrito, pues si no me expando demasiado. Hay 2 frases que con solo oírlas ya recordamos que remiten directamente a Sartre. Son las conocidas, estamos condenados a ser libres y cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. A mí eso de lo que hicieron de él me suena casi a una clase de psicoanálisis. Vamos a ver. La idea completa se encuentra en su obra El existencialismo es un humanismo, que es una obra de 1946, donde explica, el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Aquí aparece un Sartre al cual puede entenderse como convencido de que cada una de las cosas que la persona hace es producto de su propia decisión. No habría elementos ajenos intervinientes y condicionantes, pero ya veremos que a sus 70 años, está allí en Sartre 70 años, pensaba diferente y hasta admitía algo que podemos llamar una destinación. Es decir, algo que va más allá del ejercicio de mi propia libertad. En un momento Sartre afirmó que no hay un destino preestablecido y que somos libres para elegir nuestros caminos, así como crear nuestro propio significado de la vida. Pero, ¿qué pensaba este filósofo cuando ya había cumplido los 70 años de edad? ¿Cómo entendía el proceso para que un humano pudiera ejercer esa libertad que lo llevara a convertirse en quien él mismo debía ser? Una cosa es lo que yo terminé siendo, y otra cosa es lo que yo debía, y otra cosa es lo que yo podía. Deber y el poder son diferentes. En sus diálogos que dieron lugar al libro Autorretrato a los 70 años, Situaciones 10, encontramos útiles datos al respecto, sobre todo para indagar una relación a su idea del concepto de destino. Hay una real posibilidad del ejercicio pleno de la libertad personal
o estamos condicionados por aspectos que resultan invariables y anteriores a cualquier decisión consciente. Explica Sartre. En cierto sentido, y esto es muy interesante, porque antes no lo había dicho, en cierto sentido, estoy citando textualmente, todos nacemos predestinados. Somos llevados a cierto tipo de acción desde el origen, por la situación en que se encuentra la familia y la sociedad en un momento dado. Ella está hablando de condicionamientos y agrega, considero que no somos libres, por lo menos provisoriamente hoy, porque estamos alienados. Nos perdemos siempre en la infancia. Los métodos educativos, las relaciones padre-hijo, la enseñanza, etc. Todo esto otorga un yo, pero un yo perdido. Se ha hablado poco, casi nada de este concepto del yo perdido, que es lo que yo al principio decía, lo normal. Esto implica que Sartre considera que la libertad humana en cuanto absoluto, que es un tema clave en Sartre, los absolutos, es algo del orden de lo imposible. Existe una predestinación. Término puesto por Sartre. Y ese concepto está muy vinculado. ¿De dónde surgió esto? Algo de lo que se habla poco. En los 20 años anteriores, digamos los 50 en adelante, Sartre se ocupó de leer los libros del psicoanalista Jacques Lacan. ¿Sí? Y es más, algunos han dicho, aunque no esté comprobado, pero algunos han dicho que Sartre y Lacan se reunieron varias veces. Y esto acá se ve por lo menos en las lecturas, porque cuando él habla de nos perdemos siempre en la infancia, los métodos educativos, las relaciones padre-hijo, etc., este está hablando del psicoanálisis. Y Sartre admitió que había leído y había encontrado cosas interesantes. Ahora, explica Sartre, y leo de vuelta textualmente. Esto no quiere decir que tal predestinación no admita ninguna elección. Pero se sabe, esto que viene ahora es clave, pero se sabe que al elegir no se realizará lo que se ha elegido. Es lo que yo llamo necesidad de libertad. Nosotros, los que estamos aquí, a esto lo llamamos siempre posposición. Ahora se llama procrastinación o algo así, hay que poner un nombre difícil, un neologismo, pero posposición. De lo que está hablando Sartre claramente es eso. Él está diciendo, uno va a elegir, pero uno sabe que no va a ser eso que eligió. Y no se dieron las condiciones, siempre hay una excusa. No se dieron las condiciones, como que las condiciones las va a generar el cosmos, no las va a generar yo. No se dio la oportunidad, o ya vendrá la oportunidad. Es interesantísimo lo que en esas 4 líneas nos está transmitiendo Sartre, porque es claramente la aceptación de que hay algo que él, en las primeras obras, estaban totalmente en desacuerdo con la existencia de inconsciente, subconsciente, no, él decía todo esto, casi decía charlatanismo, es desde la conciencia, yo. Y ahora nos habla de una predestinación y nos habla de los condicionamientos y llega a esto. Ojo, porque sabemos, conocemos, sería en castellano exacto, conocemos lo que tendríamos que hacer, pero conocemos que no lo vamos a hacer. Por eso dice, lo llamo necesidad de libertad. Y ya que nos adentramos en este pensamiento tan del psicoanálisis, ahora 5 líneas más de Sartre. Textual, Todo viene de la infancia. Pero en un sentido,
mi proyecto actual, dice Sartre, 70 años, está ciego, no tiene ya nada que ver con el que yo tenía entre los 12 y los 15 años, cuando quería ser novelista y estaba influido por el arte, por el arte mismo, vagamente teñido del humanismo de mi abuelo, muy diferente a lo expresado en otros tiempos cuando sostenía que los procesos mentales inconscientes no pueden ser decisivos en la vida humana y señalaba antes, un ser humano adulto no puede ni debe estar defendiendo sus defectos en hechos ocurridos durante su infancia. Eso es mala fe y falta de madurez. Al menos unos 30 años después se dio cuenta que era diferente la cosa. Aceptar causas no es mala fe, y aceptar que uno ha sido influenciado y que esas influencias han quedado en lo inconsciente es el valor del psicoanálisis, traer a la conciencia lo inconsciente, y a partir de ahí yo veo qué hago, porque si no hago los cambios, es lo que dijo Sartre, sé pero no lo voy a hacer. Lo mismo se advierte cuando señala, de vuelta Sartre textual, porque le preguntan sobre ser célebre y todo esto, famoso, y él dice, el que quiere ser célebre no es eso lo que quiere, lo que quiere es que lo quiere todo. Es muy bueno porque de vuelta es el psiquismo infantil, papá, comprame todo el kiosco. Una buena observación. El que quiere ser célebre no es eso lo que quiere es todo. Y el autor va más lejos en su precisión. Creo que uno llega a ser célebre si se lo propone, no por dones o disposiciones innatas. Es una propuesta, aunque yo no tenga capacidad, si tengo perseverancia, voy a ser célebre. En la entrevista el entrevistador le dice, en el fondo, las personas por las que siente gran estima no son las que tienen una sed de absoluto, como se decía en el siglo XIX. Y Sartre responde de manera concluyente, sí, por cierto, son los que quieren todo. Es lo que yo mismo he querido. Naturalmente no se alcanza, pero hay que quererlo todo. Y en lo que hace a su historia personal, lo resume así. Todo aquello con lo que soñé de chico, en cierto modo lo he conseguido. Y fíjense esta frase con la que termino. Dice Sartre, todo aquello con lo que soñé de chico, en cierto modo lo he conseguido. Pero me doy cuenta que lo que deseaba era otra cosa. No sé demasiado bien qué. Y eso no lo tengo. Miren qué autodefinición. Ese es Sartre. Gracias. Voy a ver cómo hago para bajar a la tierra a Sartre. Porque este es el Sartre filosófico, el Sartre poético, el Sartre amoroso. Pero Sartre también fue un hombre de armas llevar, en el sentido de que la literatura no es solamente para leer, sobre todo en pensadores, sino también para llevarla adelante, llevarla a cabo. Y un poco huyendo todo lo que han dicho acá, de la mujer necesaria, que abrió las eras, de este amor profundo que tenía Simón, y viceversa, con esas cartas a veces íntimas y aniñadas, me trae a relación algo que ya venía pensando entre Borges y Sábato. De hecho, se conocieron. Y se conocieron a raíz de que en uno de los medios de Sartre, a pesar de que tenían pensamientos tan diferentes, hubo un número casi completamente dedicado a él del État Moderne, que fue la revista emblemática de Sartre. Pero hay otras cosas que los combinan. La ceguera, por ejemplo, la guía por la calle para ayudarlo a comer. Hay una cantidad de cosas
que han unido a Sartre, el filósofo que escribía, y el escritor que hacía filosofía por el lado de Borges. Fíjense ustedes como a veces, yo creo que hay dos, entre otras, luces muy importantes en el siglo XX. Innegablemente una es Sartre, con toda la fama mundial, que como dice Alina, si no hubiese sido tan feo, sería tan icónico como el Che Guevara. Estaría lleno de camisetas de Sartre por ahí. Porque era un personaje de publicidad mundial. No lo fue tanto así Borges, excepto hasta cuando empezaron a publicarse sus obras en Europa. Esto fue después de ganar el premio Formentor, que es una tierra muy querida por nosotros, en Mallorca. A partir de ahí, porque el premio Formentor de literatura es un premio que dan los editores que huelen a aquello que puede tener mucho éxito. No se equivocaron con con Borges, y a partir de ese momento empezó a ser muy difundido en Europa la literatura y la figura del viejo ciego sabio de Sartre. Tanto es así que l'État moderne se ve obligado, a pesar de la opinión de Sartre, a dedicarle un número, un ensayo histórico muy grande a la obra de Borges. A pesar de esto, cuando se encontraron, también se encontró un camión, Borges dijo: la verdad, yo no pensé que me iba a tratar tan bien, pero me trató muy bien y yo también haré. Sobre todo porque él sabía que a mí no me gustan las filosofías patéticas. Esta es la típica ironía de Borges, poniendo su mote allí donde puede ser polémico. Pero bueno, quiero ser breve como buen editor y periodista, trayéndoles a Sartre a los hechos, a la acción. Hay una foto muy famosa de Sartre con el Che Guevara, donde el Che Guevara está, curiosamente, si recuerdan la foto, Sartre está sentado en un sofá y el Che Guevara está sentado en un sillón en acción. Porque en realidad eran dos filosofías, una de la contemplación y otra de la acción, ¿no? Y bueno, estuvieron charlando largamente entre Sartre y el Che Guevara en una visita que ocasionalmente hizo a Cuba. Y la verdad que son dos ideas diferentes, pero no quiere decir que el hecho de no tomar las armas y el hecho además de condenarlas, en el caso de Sartre, lo eximiera de la acción. Y su acción eran los medios. Sartre, así como Borges, fue una persona de medios, de salir en los medios, de escribir en los medios y de crear medios. En este sentido colaboró muchísimo durante la ocupación de Francia, o de una parte de Francia, con un diario que se hizo muy famoso y perduró hasta 1974, creo, que es Combat. Ese diario que primero fue como el órgano oficial de Le Maquis, que era la contra de los nazis, de parte de los franceses, de los patriotas franceses, vamos a decir. Que curiosidades, ¿no? Que en aquella época podían sacar un diario clandestino. Hoy demoraría 2 minutos en descubrirse cuál era. Bueno, resulta que Combat fue un diario clandestino, en principio publicado en Lyon, y que luego lo fueron publicando en cada una de las ciudades que se iban liberando, y finalmente, cuando llegó De Gaulle, lo publicaron en París. Pero cuál tenía la particularidad de Combat es que todos los escritores tenían un sobrenombre, lo que ellos llamaban la chapa, que era lo que los protegía, porque claro, estaban en la clandestinidad. Y el diario constaba de una sola página, es decir, una hoja impresa de cada lado. En realidad sería el diario, por lo menos soñado por mí, síntesis de la síntesis. Siempre digo que de los diarios se necesitan 4, 5, 10 noticias y no más, el resto es relleno. Bueno, ya lo vieron ahí en la Segunda Guerra Mundial,
y sobre todo lo digo a Albert Camus, que era el editorialista y el que lo llevaba adelante, y Sartre colaboraba a veces. Este diario, lo curioso también de este diario era que el papel lo importaban de Alemania. Los propios hombres de la resistencia, bajo un nombre falso, llegaba un tren una vez por mes con el papel para Combat. Bueno, ya les conté esta historia de Combat, que al final Camus y Sartre nunca se llevaron muy bien, pero cuando Sartre va a visitarlo a la nueva redacción de París, que tendría Combat durante muchos años más, hasta casi los años 70, que era el cuasi director, que era Camus, a pesar de que no se llevaban muy bien, le ofrece escribir los días de la liberación de París. Sartre lo publica y nunca fueron reeditados, pero años después otro gran diario de izquierda, también Le Monde, publica estos grandes 8 artículos de Sartre. Afortunadamente, merced a esto, están estos artículos vivos en internet para quien quiera consultar. Esto fue Combat. Pero ahora viene su gran revista, la revista que todos recuerdan y que todos conocemos, Le Temps Moderne. Aquí tengo un ejemplar, ¿puedes hacerlo pasar ahí? Sí. A lo mejor lo pueden ir revisando, esta es una edición de 1985. Decirles que en la Biblioteca del Congreso hay 9 ejemplares, que también los pueden consultar. Y además del número de Borges, el número que le dedican a Borges, que ya conté la historia, el Temps Moderne escribió todo el mundo. Tendríamos que hacer una lista de los que no escribieron, y fueron muy pocos en el pensamiento francés. Y aquellos que escribieron incluían inclusive enemigos intelectuales en el Temps Moderne. Inclusive el fundador original de Combat, del cual también se separa Sartre, también tuvo su lugar en el Temps Moderne. Y aquí vuelvo a la historia que ustedes contaban del amor de Simone de Beauvoir y Sartre. En principio la dirigió Sartre, unos años, no recuerdo exactamente bien, pero la dirigió, sí, desde 1980 la dirigió hasta 1980 de la revista La hacían los dos. La pareja que tenía toda esa entrega múltiple era la que estaba dirigiendo esta revista, que evidentemente es patrimonio de la humanidad, no solamente porque fue editada por Sartre y por Simone de Beauvoir, vamos a decir la verdad, sino porque recoge todo el pensamiento del siglo XX y parte de este principio de este siglo. Así que es una obra colosal. Fíjense que la revista está numerada por año, tiene páginas de numeración anual, no solamente de la edición que ocasionalmente tenemos acá, y también la numeración de toda su historia. Es decir, tiene una doble numeración, ¿no? Esto para darnos la dimensión colosal enciclopédica de lo que representaba la categoría de pensamiento que había en esta publicación. Donde Sartre ya, no sé cómo lo implementaba en el Temps Moderne, pero tiempo después Sartre, que nunca tuvo plata, porque estas revistas siempre fueron editadas por editoriales, no es que él la fundó y era el dueño. Esto empezó a editar la gran editorial francesa Gallimard, que la sostuvo durante bastante tiempo y era la que pagaba los sueldos. Pero después fue también publicada por Julliard, que es otra editorial francesa importante. La tomó después Presto Journée y finalmente Gallimard la tomó para cerrarla años después. Pero bueno, en el Temps Moderne hay cosas muy especiales. Además de dedicarle este número a la obra de Sartre,
L'État moderne también le dedicó ediciones especiales a lo que ocurría en el mundo. Obviamente en Estados Unidos, obviamente en Italia, obviamente en Argelia, Vietnam, que fue el otro desangramiento de Francia. En realidad hubo dos repúblicas que cayeron, ¿no? La posterior a la guerra de Argelia y la posterior de Vietnam. Curiosidad, también un número sobre la Argentina. Yo descubrí una cosa por ahí, que la obra ciclópea, gigantesca de Sartre, El ser y la nada, la primera traducción que se hizo fue en Argentina y la primera edición en español también. Así que la figura tanto de Sartre como la de Lacan, un poco más modernamente, fueron liminares en la influencia del pensamiento argentino, como Alina decía en Sebrelli, Oscar Mazota en el plano de la psicología, y bueno, en todo lo que se conocía como la manzana loca, que era la heredera de la manzana de las luces del siglo XIX. La manzana loca fue la manzana de los intelectuales del siglo XX, alrededor del bar moderno, del Vitela, y bueno, ahí había un ambiente muy sartriano, que yo también lamento que se nos haya ido Sebrelli, porque él interpretaba todo este conocimiento, toda esta influencia que incluía inclusive al artista que vos mencionaste, Juliette Gréco. Juliette Gréco era una musa inalcanzable para los argentinos. Incluía inclusive la prenda que mi amigo Antonio Rosera se puso hoy con una polera. Es muy sartriano eso, muy existencialista. En esos años todo el mundo andaba de polera negra. Y por supuesto fumaban la pipa que fumaba Sartre, ¿no? Fíjense ustedes, esta es la influencia por el lado de los elementos anecdóticos. Pero esto tiene una influencia en el pensamiento que hace que en 1946, prácticamente en el rodar del propio Sartre, con El ser y la nada, Argentina ya estaba traduciendo ese tipo de publicaciones y lo publicó Losada, una editorial muy importante de la Argentina que, como muchas otras editoriales, fueron fundadas, sostenidas por inmigrantes empujados por el franquismo, tanto a México, como a Argentina. Acá tuvimos grandes editores y grandes escritores exiliados en Argentina. Me hago un breve paréntesis en lo de Sartre para comentar algo importante que explica por qué la Argentina acogía estos pensamientos, Sartre, Lacan o lo que fuere. Porque Argentina era un faro de saber en América Latina. Y era un faro de saber también gracias a esta inmigración de editores españoles, casi todos republicanos, que se refugiaron en la Argentina y empezaron a hacer lo que sabían: editar libros, editar obras y tener el olfato de qué es lo que se leía y qué es el pensamiento que estaba en la cúspide de ese momento. Por esa razón, Argentina durante muchos años tuvo un récord en el mundo hispanohablante de que teníamos 7 lectores per cápita por año que leían libros. En España era 1, en México medio y en Brasil mucho menos. Fíjense ustedes el nivel editorial y el nivel de los lectores. Yo siempre digo, hablamos de los escritores en la Argentina, que tenemos maravillosos, pero acordémonos del nivel de nuestros lectores, porque si no, esos autores no tendrían público. Y acá lo tienen, y lo tuvieron. Lo tuvieron, porque lamentablemente hemos bajado mucho de esos 7 libros por año por habitante. Hemos bajado muchísimo. Algo tendremos que hacer con la cultura. Pero bueno, para seguir con Sartre, a poco, el libro, la edición dedicada a Borges salió un poco después de la muerte de Sartre, él no la pudo ver.
Y luego, en esta tabernáculo amoroso de entre Sartre y Simone de Beauvoir, había un tercer integrante que ustedes no nombraron, que es Claude Lanzmann. Claro. ¿Quién es Lanzmann? Es el tercer director que tuvo el Estado moderno y además fue el amigo íntimo de Simone de Beauvoir. Hasta el final. Así que bueno, ya ven como todos se encadenan en esto. Y fue Lanzmann, que tenía muy buena relación con David Viñas, y los que armaron el número sobre Argentina, una edición que se llamó Argentina entre el populismo y el militarismo. Eran épocas de Videlas, de Violas y de toda esta gente que tuvimos en la cabeza del gobierno. Bueno, Viñas y Fernández Moreno, el hijo de Fernández Moreno, de los 70 con una flor, fueron los que armaron en Francia este número sobre la Argentina con escritores franceses y con escritores argentinos. Afortunadamente esta edición, que no está muy difundida, está rescatada por Horacio González, el antiguo y ya fallecido director de la Biblioteca Nacional, en una edición facsímil, así que también la tenemos ahí. No sé si está en internet, pero sí que está el ejemplar dedicado a la Argentina. En este número dedicado a la Argentina, publicaron muchos autores: Hellman, Cortázar, Sarlo, Bayer y muchos más. También David Viñas. Todos escribieron cosas libres, pero porque yo creo que esto de que estamos condenados a ser libres, Sartre lo puso en práctica, así como vivió casi miserablemente, digamos. Cuando él funda el diario Liberación, que todavía está, o todavía tenemos un medio fundado por Sartre, en las redes, obviamente, a la altura de los tiempos. Liberación hoy es un diario virtual, pero fue un diario de izquierdas, revolucionario, con plumas extraordinarias para la época, pero Sartre practicó, mientras fue el director efectivo, el director periodístico, el que iba todos los días a trabajar, una cosa rarísima. Desde el personal administrativo, el gráfico, el periodista, el publicista y el diagramador y el director, todos ganaban lo mismo. Tenían que ganar lo mismo. Y puso otra condición, que no tenían que aceptar publicidad, para no tener ninguna condición. Cosa que yo sé que se puede hacer, porque alguna vez saqué una revista sin publicidad y alguna mente sospechosa, un día una mente oficial sospechosa, me dijo: ¿cómo hace usted para sacar una revista sin publicidad? Mad Magazine, una revista perseguida por el macartismo y acá perseguida por el liberalismo, lo cual nos costó muchos dolores de cabeza. Pero a veces uno está orgulloso de que lo persigan, ¿no? Y se va a ver mejor que el elogio. Bueno, lo cierto es que todo esto, quiero contar la paradoja también. Mientras Sartre estuvo al frente de esta publicación, el famoso Libé, en Francia nadie le dice Liberación, entonces se llama Libé, es un famoso rectángulo rojo con Liberación que lo cruza, tuvo que atenerse a la evolución y comenzaron aceptando algunas publicidades, luego aceptaron publicidad del Estado, finalmente terminaron aceptando créditos de la banca porque estaban en bancarrota justamente, y hasta llegaron a hacer huelga los propios empleados. Finalmente el diario fue comprado, hoy en día está comprado por una telefónica, la segunda más grande de Francia, que supongo yo
lo mantiene como un símbolo innegable de la intelectualidad francesa. Bueno, podría extenderme mucho más sobre Sartre y los medios, solamente decir una cosa, y con esto termino, para dibujar la historia de Sartre en toda su naturaleza franca, ¿no? Franca nunca mejor dicho. En un momento había un diario que se llamaba El Diario del Pueblo, que era totalmente maoísta, porque Sartre tuvo también un momento de maoísmo, coqueteó con el maoísmo después de rechazar el estalinismo soviético, y porque pusieron preso, detenidos a los dos directores. Y fue Sartre y se ofreció como director. Duró 3 meses, pero le puso el pecho para que el diario siguiera saliendo con un editor que no le iban a poner preso a Sartre, ¿no? Duró un poco tiempo porque era inviable, y poco después se saca Liberación, pero con estas premisas que yo les comento. Y bueno, y el diario siguió hasta los otros días, lo pueden ver, sería bueno darle una mirada. Y bueno, este es el Sartre real de todos los días que quería contarles. Gracias. 5 minutos tenemos, si hay preguntas, sí. Quizás una pregunta muy vulgar, pero ¿quién solventa la edición de la revista? ¿Los mismos autores? Si no es publicidad. Perdón. ¿Quién solventaba la edición de la revista? ¿Los mismos autores, si no es publicidad? Si el editor hace bien los números, sí. A una condición. También los diarios tenían papel muy barato. Y la revista que yo sacaba, en todo el mundo, salía, porque acaba de cerrar en Estados Unidos, el último país que cerró, con un papel muy, vamos a decir una palabra que entendemos todos, que es muy culta, muy berreta. Pero ¿qué habíamos hecho? Del defecto virtud. Entonces, incitaba yo a mis lectores a que me tomaran el pelo por ser un papel tan berreta. Entonces se convirtió en una cosa de ida y vuelta que permitía tener una revista barata, aceptándolo el público, que era una realidad, para poder sostenerla sin publicidad. ¿Alguna otra pregunta? Entonces aprovechamos 2 minutos. Aline, vos tenías algo para agregar. Sí, yo... 2 minutos. Sí, tiene que ver con lo que dijo Daniel con respecto al État moderne y a Sebrelli. Sebrelli tenía la colección completa del État moderne, que eran 700 ejemplares. 700. Porque él todos los meses iba a una librería que se llamaba Galatea a comprar la revista L'État moderne, que leía en francés. Y lo más curioso de todo, que me lo contó en una de las tantas conversaciones, es que él a Borges no le tenía simpatía. Y conoció la obra de Borges, los primeros poemas, leyendo L'État moderne. Lo conoció a Borges porque salió publicado en L'État moderne. Y a raíz de eso, después le empezó a darle un poco más de importancia a Borges. Increíble, increíble. Y otra cosa, y con eso termino, es que Sebrelli fue a la casa de Simone de Beauvoir. Hay toda una historia de cómo llegó a esa casa que ella compró, que era un estudio pequeño que quedaba frente al cementerio Montparnasse, ¿no? Frente al paredón del cementerio. Y cuando él fue allá, le contó a Simone de Beauvoir que en la Argentina estaban sacando una revista que se llamaba Existencia. Entre él, Mazzotta y Correa, los tres, que eran antiperonistas en ese momento y sartreanos a muerte, por el tema del existencialismo, sacaban una revista que duró, no sé, 5 o 6 números o ejemplares, que se llamaba Existencia, y se la llevó a Simone de Beauvoir para que la viera con Sartre en la tapa.
Así que para finalizar hagamos un aplauso para Sartre, que se lo merece.